Primero que nada, le voy a decir a usted lo que no es esta novela que tengo aquí conmigo. La novela se llama La cocinera de Frida, es de Florencia Echeves, una escritora argentina, y trata sobre Frida, pero en realidad no es sobre Frida, es sobre una cocinera que sí fue cocinera de Frida, pero este no es un libro sobre recetas, sobre este enamoramiento que a veces genera la cocina, aunque la cocina también tiene su papel. Es una historia de misterio, es una historia policial, es una historia de encuentros y desencuentros que se lleva a cabo en distintas partes del mundo, principalmente en la Ciudad de México y en Buenos Aires. Florencia Echeves, en primer lugar, gracias por esta novela. La estructura es bastante compleja, dos tiempos, historias que parece que no se entrelazan, pero que están entrelazadas por una tehuana de ojos verdes que se escapa de casa de muy joven, pues para evitar un matrimonio forzado. Cuéntanos, por supuesto, Nayeli, tu personaje principal es un personaje ficticio, pero nos juntas a personajes históricos que para los mexicanos son queridos, conocidos, y me imagino que es un atrevimiento para alguien de fuera que Sí, llegue y que tome la historia de Diego y de Frida. sí, sí, claro. Cuando a mí me proponen mis editores mexicanos trabajar una novela policial de intriga, que en definitiva es el género que yo manejo, y querían que estuviese Frida, yo primero dije que sí, encantada, porque Frida es una cosa que se te abren los ojos y esa noche Pero no es casi pude un mito, ese dormir. es un problema, ¿no? Bueno, y eso que tú dices fue lo que a mí sacó a la periodista que hay en mí. Yo durante 25 años trabajé como periodista de investigación y cuando yo dije, ¿por qué Frida? Y mis editores me dicen, porque Frida es un ícono. Y ahí salió la pregunta, ¿qué es lo que a mí me motivó? La curiosidad es lo que a mí me motiva en la vida. Y yo dije, ¿por qué? ¿Por qué Frida y no otra? Y dije, yo quiero saberlo. Quiero saber qué tiene esta mujer para que tantos años después siga siendo admirada como si fuera una mujer de hoy, se convierte en un ícono pop, en un ícono feminista. ¿Qué hay detrás de esta mujer que pareciera solo ser una mujer que llora por amor? Y luego me encontré que Frida fue mucho más que eso, Sí, es un personaje muy muchísimo complejo. más que eso, muchísimo más que una mujer que llora por amor. Y cuando yo tuve que meter mi cuchara, ¿no? Que es mi expertise en el noir y en el thriller, en el pasado dije, esto es imposible. Yo necesito generar un artificio, necesito tener un personaje de ficción para yo poder hacer y deshacer, mover el elástico con facilidad, cosa que no iba a poder hacer con Frida y con Diego, porque no quería hacerlo. Más fascinantes que ellos no hay, no se me podría haber ocurrido algo más fascinante a mí. ¿Por qué tocarlo? Equipo que gana no se toca. Ujú. Eh, y entonces allí es donde yo usé los ojos vírgenes de esta niña, vírgenes de conocimiento, vírgenes de cultura, vírgenes de roce social. Usé esos ojos que eran los míos. Mis ojos al entrar en esta cultura mexicana eran exactamente esos. Em, Escribí esta novela, empecé a escribirla antes de la pandemia en Ciudad de México, en donde yo ya conocía México, había venido muchísimas veces, pero ahora empecé a mirarlo distinto. Empecé a querer construir un personaje que no fuera opacado por la figura de Frida, porque el libro se llamaba La cocinera de Frida. La protagonista era la cocinera y Frida se come todo. Ujú. Entonces, bueno, quise hacer una niña aventurera de los trenes y para eso estuve trabajando con el tendido ferroviario mexicano del 39, qué es lo que sucedía arriba de los trenes. Toda la primera parte de la novela son las aventuras de una niña en un tren y de las viajeras, que no es un invento mío, las viajeras. Me encantaría haber inventado algo tan fascinante, pero no, es la historia de los trenes mexicanos en esa época y las mujeres que habían quedado viudas o que no tenían un marido y que tenían que salir a alimentar a sus niños, se montaban en los trenes con los productos de sus zonas y fue como el primer comercio interno llevado adelante por mujeres, ¿no? Me parecía fascinante que esas fueran las que acogieran en primer lugar a la niña antes de que la vida la Exacto. pusiera frente a Frida, ¿no? Y lo que vos decías es una novela en dos tramas, pasado México, Ujú. presente Buenos Aires. En el presente la protagonista es Paloma, la nieta de esta cocinera, es una Así es. mujer que tiene un arco largo de niña a abuela y que le hereda una herencia maldita,
un cuadro maldito que es la mitad es un cuadro Le hereda real y la le mitad hereda una invitado. llave con la que finalmente encuentra ese cuadro Exacto. de Nayeli desnuda, De además. Nayeli desnuda, y me basé en un cuadro de Diego. Cuando Diego vuelve de Europa, convocado por la revolución para llevar la cultura a distintos lugares de México, él va a uno de los lugares que va a Oaxaca, a Tehuantepec, y Diego se fascina con el lugar. Incluso en su biografía él dice, palabras textuales, que si en el mundo hubiese un paraíso, ese paraíso es Tehuantepec, y las diosas de ese paraíso son las mujeres tehuanas. Por eso me gustó que Nayeli fuera tehuana. Y él pinta, tiene un cuadro muy bonito que se llama Mujer desnuda bañándose, Mujer de Tehuantepec desnuda bañándose, que no tiene nombre. Generalmente los retratos que Diego ha hecho en su vida tienen el nombre, son gente que lo contrataba, ¿no? Para pintar cuando él necesitaba dinero fuera de sus murales. Y esta no tenía nombre. Y yo dije, le voy a poner un nombre. Le voy a poner un nombre a este cuadro. Le vamos a dar una identidad a esta mujer que está desnuda, con su cabello en un río, en el río de Tehuantepec. Y yo quise que ella fuera Nayeli. Después el cuadro lo intervine con una participación de Frida. Y esa herencia que recibe esta chica Paloma en Buenos Aires, en el barrio de Boedo, barrio más porteño y tanguero, no hay, sin saber que su abuela había sido cocinera de Frida. ¿Y por qué una abuela no contaría semejante cosa? ¿Por qué lo oculta? ¿Es algo para contar a los cuatro Claro, vientos o no? así es. Bueno, y ella tiene esto que no sabe bien qué es, y cuando se da cuenta lo que es tarde, porque hay una red de falsarios y de traficantes de arte, Sí. que están al tanto de esto, y ahí empieza, ¿no?, la trama policial de la heroína en riesgo. Ella, que con su vida va a defender el valor que para ella tiene el legado de su abuela, y los otros que quieren el cuadro, porque para los otros no tiene valor, tiene precio. Y ahí me gustó mucho que el sello de la trama policial fuera lo que por momentos pareciera ser un sinónimo y no lo es, que es precio y valor. No es lo mismo. Pareciera, ¿no? No, no, Más me no. parece, es Entonces, distinto. bueno, y ahí está toda la peripecia ¿no? Toda novela policial tiene que tener una heroína o un héroe en riesgo, Claro. que con los pocos skills que tiene, trata de hacer ese recorrido del héroe. Y en las dos tramas, bueno, se van cruzando, ¿no? El pasado le va a Paloma dando las herramientas para poder defender el legado de su abuela, que es en definitiva lo que la mayoría de los humanos hacemos: defendemos con la vida nuestros legados, pero no nuestros legados materiales, los más importantes, ¿no? Me da la impresión que estuviste en México investigando, me da la impresión de que sí nos transportas a México, a la Ciudad de México, a Coyoacán, Sí, a San Ángel, a la Casa Azul de sí, Frida, sí, estuve por todos esos lugares, estuve incluso viviendo en una casa muy cerquita de Casa Azul, en San y Angelín. era mágico, porque yo pasaba y me paraba, iba armando la trama, ¿no? Hay una parte, la voz que yo uso es la voz de Frida. ¿Por qué le voy a inventar yo una voz a Frida si la que ella tiene es genial? Porque Frida es bastante contemporánea. Hay muchas cartas de ella, más sus diarios, más las cartas que le escribía a su Mm. madre, en donde ella cuenta la mirada de Frida sobre el mundo. Y esa es la mirada que yo tomé. ¿Por qué voy a ponerle una mirada mía si la tengo a ella, que Ujú. como ella no hay? Entonces, bueno, ella cuenta en su diario algo que a mí me conmovió profundamente. Cuenta la misma Frida Kahlo, cuando ella era pequeñita y estaba muy triste, se paraba en la ventana de que daba calle Londres, en Coyoacán, tiraba el aliento en el vidrio, con el dedito hacía así como un círculo, lo limpiaba, espiaba. Y ella cuenta que siempre se le apareció una niña que era bailarina, que era su amiga invisible de la infancia, y que la bailarina entraba a Casa Azul, que bailaban, y que después la bailarina se volvía a su mundo invisible y ella se quedaba más aliviada de sus tristezas. Hasta que un día, dice Frida en el diario, esa amiga invisible no apareció más. Yo cuando leí eso dije, esto, esto es lo mío. Esto da. Entonces, Frida cree que esa niña que está parada de casualidad en la esquina de la calle Londres es su amiga invisible que vuelve. Y durante toda la trama del pasado hay momentos en donde hay muchas situaciones que a mí me divertían contarlas en el plano del onírico, porque Frida fue muy onírica, Mm. sumamente onírica. ¿Existía o no existía Nayeli Cruz? ¿Es un invento de Frida? ¿Es su amiga invisible que volvió?
o es solo una niña perdida que ella confunde con la amiga invisible. Y yo estaba en México, en Coyoacán, y tratando con el diario de Frida de ver, según lo que ella decía que veía, cuál era la ventana. Veo que la casa gira, hasta que descubrí cuál era la ventana. Entonces yo me paraba y veía si yo soy Nayeli, puedo ver a Frida. Entonces después iba, pagaba la entrada del museo, entraba y me paraba en la misma ventana a ver qué vería Frida. Bueno, fue como una novela inmersiva. Pero además un juego, ¿no? Un juego Sí, es que para eso es lo más lindo de divertirse. escribir. ¿Paloma es un alter ego tuyo o es un personaje que creas simple y No, lo sencillamente? mejor que yo le regalo, mi mayor regalo a mis personajes femeninos es que sean totalmente distintos a mí. Mm, Porque yo tuve muchos problemas con eso. Cuando yo empecé a escribir ficción en el año 2010, mi editora argentina, que amo, era muy crítica y me decía, todos tus personajes femeninos hablan como vos, ujú. piensan como vos, hacen los mismos chistes que haces vos, es como verte a vos todo el tiempo y eso es muy aburrido porque todos tus personajes son iguales, no tienen carisma, no tienen matices. Entonces a mí me gustaba mucho escribir personajes masculinos, porque Ujú, yo me quitaba ese problema, lo dejaba claro. para después. De hecho, mis 3 primeras novelas, el protagonista es un varón. Ujú. Me encantaba escribir personajes masculinos, un universo que no es el mío, entonces yo salía a investigar, iba por la vida a todos los hombres conocidos. ¿Y vos qué harías? ¿Y vos qué dirías? Entonces armaba con eso el universo del varón. Em, hasta que en un momento yo tuve que decir, bueno, a ver, tengo que solucionar este problema en algún momento, porque quiero tener protagonistas femeninas. Y le puse mucho esfuerzo, muchas horas, a armar personajes que fueran totalmente distintos a mí. Incluso he armado personajes que detesto, que serían las típicas mujeres con las que no me iría a tomar ni un café, que me parecen horrorosas o que me parecen tontas. Pero eso es lo interesante, que haya todo tipo de mujeres. Entonces, ahora que ya eso lo tengo más superado, y cuando se parecen un poco a mí, mi editora me dice, ojito acá, me dice, Ajá. ojito acá. El mayor regalo que yo le pude dar a Paloma Ujú. es que no tuviese nada que ver Que fuera conmigo. independiente. Sí, la mayoría de las cosas que hace Paloma me parece una tarada. Yo no las hubiese hecho nunca, Ujú. pero en función de ese personaje sirve, porque ella es una estructura que hace sus bobadas, que son las de Paloma, las mías son otras. Ahora, Nayeli es un personaje entrañable a todo lo largo de su evolución. No parece haber relación entre la niña tehuana que se escapa de casa y la abuela en Buenos Aires. La escena en que Paloma le está poniendo crema Mm. en los pies, bueno, a mí me llenó de tristeza porque eso hacía yo con mi madre. Mm. eh, pero, pero has desarrollado un personaje de otra nacionalidad también muy distinto a ti, por supuesto, y lo has trabajado muy bien. Me dio muy buena impresión Nayeli. Se enamora uno de Nayeli. Quería eso, porque también tuve esas cosas cuando va avanzando el trabajo que yo creía que mi único problema era el universo Frida México y después me di cuenta que tenía muchos más. Ujú. Cada vez que yo a mis amigas, colegas escritoras, les decía, sí, la novela se llama La cocinera de Frida. Yo necesito que tenga un nombre, no puedo escribir si la novela no tiene un nombre. Como decía Victorio Campo, las Es, cosas sin nombre son es muy buen desgracias. nombre y además el nombre de Frida es un gancho, o sea Claro, que no y hay esa duda. portada divina. Sí. Entonces, claro, yo le decía a mis amigas, la cocinera de Frida, y todas me decían, ay, Frida, qué divina Frida. Y yo dije, ay, la cocinera no la ve nadie. Dije, qué problemón. Entonces ahí tuve que tomar una decisión narrativa que fue armar un personaje que tuviera peso, que pudiera estar a la par, equilibrada como personaje con Frida, que ya es muy difícil. Ujú. Y tomé la decisión de que el encuentro entre Nayeli y Frida fuera en la página 128, 130, que para una novela es un montón, es casi la mitad del segundo acto si fuera un guión. Yo pienso como guionista en Sí, actos ya y veo. es un montón, pero en una película no lo podés hacer, pero en un libro te podés tomar esa licencia. Y yo decidí tomar esa decisión porque yo necesitaba que en el momento en el que sucediera el encuentro entre Nayeli y Frida, todos quisiéramos saber qué va a pasar con Nayeli y con Frida, no qué va a pasar con Frida y Ujú. Nayeli. Por eso le puse muchísima pila a la construcción de ese personaje y que sea un personaje que cambie, porque los personajes que no cambian en Sí. su arco no No, sirven, ¿no? va cambiando, se va Va modificando. cambiando, Ujú. se va endureciendo. Claro, y me parece que eso es parte del encanto que tiene. Florencia Echeves, se nos ha acabado el tiempo, pero Estoy podría seguir, honradísima de podría este seguir tiempo contigo. hablando de este libro. La verdad es un libro
muy largo, Sí. complejo un poco en su estructura, pero que realmente nos atrapa. Pero yo quiero agradecerte, Florencia Echeves, el habernos invitado a leer La cocinera de Frida, este libro editado por Editorial Planeta. Y yo les agradezco a ustedes porque siempre lo digo y no me voy a cansar de repetirlo, ustedes me regalaron esta novela. Bueno, nosotros los mexicanos, supongo. Sí, por Gracias, supuesto. Florencia, por invitarnos a leer La cocinera de Frida. Y a usted, que al vernos y escucharnos hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se lo olvide. Nos vemos la próxima.